Colosenses capítulo 1, versículos del 9 al 12, es lo que vamos a estar exponiendo el día de hoy. Dice lo siguiente: por esta razón, también nosotros desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Hemos titulado al sermón del día de hoy, Conociendo la voluntad de Dios para nuestro diario vivir. Y algo que comentaba ahorita antes de leer el texto, es esta idea de que todos los hombres y las mujeres siempre caminamos pidiéndole al Señor así, que podamos hacer su voluntad o que el Señor nos revele cuál es su voluntad. Yo recuerdo cuando estaba joven, yo tenía una idea muy cuadradita de qué era servir al Señor, según Efesios capítulo 5, ¿verdad? O yo tenía que ser maestro, evangelista, maestro o profeta, ¿verdad? Profeta, dije, no, pues profeta nunca la voy a librar. Pero todavía entre maestro, evangelista y pastor, nunca me imaginé ser pastor. Evangelista posiblemente porque me gustaban las misiones, y maestro, dije, pues entre esos dos, entre los niños. Pero siempre crecí diciendo, Señor, ¿y cuál es tu voluntad para mi vida? Se acerca la universidad, y la universidad, yo recuerdo que yo no quería estudiar, yo ya quería trabajar en el ministerio. Yo estaba trabajando en aquel entonces con un misionero allá en Morelia, y yo pensaba que entrar a estudiar una carrera iba a frustrar la voluntad de Dios, porque en toda mi adolescencia y mi juventud me enseñaron que la voluntad de Dios es servirle a Él, y servirle a Él es servir en la iglesia, porque nada más había 4 ministerios: evangelista, profeta, maestro y pastor. Pero conforme va uno creciendo, yo en aquel entonces me sentía frustrado con mi mamá, porque ella fue la que me insistió en que estudiara una carrera, y yo ya veía como que la voluntad de Dios para servirle a Él se estaba esfumando, ¿verdad? Mi mamá me había cortado las alas del ministerio, pero gracias al Señor que ese no era su voluntad. Su voluntad para mi vida era que yo fuera obediente a mi madre y que la honrara, y la voluntad de Dios yo la hice honrando a mi madre, entrando a estudiar una carrera, terminando la carrera. Y mi madre siempre decía lo siguiente: si Dios te va a usar, si la voluntad de Dios es usarte, le sirves a Dios más instruido y preparado que siendo un neófito en la vida. Y es verdad, es eso. Pero en medio de todo eso siempre oraba, Señor, ¿y cuál es tu voluntad para mi vida? Y yo creo que muchos de nosotros en nuestro diario vivir, dependiendo del contexto familiar, donde trabajas, los problemas que tienes, siempre estás buscando, diciendo, ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Y es algo que vamos a estar explorando. Y quiero que comencemos explorando la primera parte de nuestro pasaje. En el versículo 9, Pablo dice, por esta razón, hay un motivo que a Pablo lo está llevando a elevar una oración por la iglesia. Hay una razón, hay algo de peso, hay algo que Pablo está considerando como algo sumamente importante, algo sumamente trascendental, que lo está moviendo a que él levante una oración por la iglesia de Colosas. ¿Y cuál es esta razón? Vayan conmigo al versículo 4 de ahí mismo de Colosenses, perdón. Ok, desde el versículo 3. Vean cómo comienza Pablo.
Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oíste antes en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo está haciendo también en vosotros desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad. Y Pablo continúa, versículo 9, por esta razón. El Evangelio en la vida del cristiano, cuando respondes en fe y en arrepentimiento, es el inicio de tu vida cristiana. Ahí es donde comienza tu nueva vida en Cristo. Es donde Pablo nos enseña en Corintios 5:17, de manera que los que están en Cristo ahora son una nueva criatura. Hay una nueva naturaleza en tu corazón, hay una nueva naturaleza en tu espíritu, la cual Pablo ahora nos está dando a entender que ahora vamos a comenzar una nueva experiencia en la vida. Dice Pablo, por esta razón, por la razón de que hay fe en ustedes, en Cristo Jesús, según el versículo 4, y del amor que se tienen entre ustedes a causa del Evangelio. Dicen ustedes, hay algo que los ha traído a una nueva vida, y es que el Evangelio está presente en ustedes. Y no solamente eso, ve cómo comienza en los versículos 6, dice, el Evangelio está causando algo en ustedes. Está creciendo. El Evangelio, dice Pablo, yo voy a comenzar a orar, yo le doy gracias a Dios en el versículo 3, porque el Evangelio ha llegado a sus vidas y no se han quedado enanitos, no se han quedado estancados en su conocimiento de Dios. Dice, el Evangelio, así como está creciendo en todo el mundo, el Evangelio está causando algo en ustedes. El Evangelio está trayendo algo en ustedes, está constantemente, dice en el versículo 6, dando fruto y creciendo desde el día en que realmente comprendieron el Evangelio. Y eso es lo que está motivando a Pablo, hermano, a orar por la iglesia. Es algo que está llevando al apóstol Pablo a interceder por la iglesia. Y yo me imagino de esta manera, por su oración. Señor, que no se queden enanitos. Señor, que no se conformen simplemente con haber escuchado que tú viviste, moriste y resucitaste para darles vida eterna. Y muchos cristianos, mis hermanos, vivimos así al día de hoy. Muchos de los que estamos aquí somos gente que nos hemos conformado con tan poco del Evangelio. Somos personas que nos hemos conformado gente mediocre. Discúlpenme la palabra, a lo mejor no es la mejor palabra, pero no se me ocurre otra. Una mediocridad en nuestra búsqueda de Dios. Porque no somos mediocres en el trabajo, ¿verdad? Porque te corren. Tú llegas con tu mentalidad cristiana mediocre a tu trabajo y te van a correr. Tú trabajas con el mismo ímpetu con el que buscas a Dios y te quedas sin trabajo. Muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque nos hemos conformado con el simple hecho de decir, yo ya soy salvo. Ya sé que Cristo vino, sé que Cristo murió, sé que Cristo resucitó y sé que el día que venga, yo voy a vivir con Él por la eternidad. Y vivimos con esa mentalidad. Y como que nos empezamos a esforzar un poquito en conocer a Dios, y llegan los teólogos, ¿verdad?, de la iglesia.
los estudiados de la iglesia. Y después llega otra etapa, se vuelven a quedar ahí estancados, creciendo en conocimiento, pero no creciendo en carácter. Y Pablo habla algo muy claro y dice, hay algo en ustedes por lo cual yo voy a orar. El evangelio está creciendo en sus vidas y hay fruto. Se está viendo que ustedes están estudiando, que ustedes están conociendo a Dios y se les nota. Entonces comienza Pablo a traer esta idea, ¿verdad?, en su corazón y a traernos y a modelarnos, mi hermano, en cierta manera, un interés por nuestros hermanos en primer lugar, pero creo yo que nos debe de traer a un interés de qué tanto estoy creciendo en mi carácter, no solamente en mi conocimiento de Dios intelectual, porque miren, muchos de ustedes, yo he platicado, saben Biblia, conocen textos, los citan, ¿verdad? Podemos tener una plática del Antiguo Testamento, de la historia, pero nuestras vidas, nuestro carácter, nuestros hijos, nuestras familias, ¿qué tanto reflejan ese conocimiento? Pablo está mostrando un interés. Conocer, mi hermano, y comprender el evangelio es solo el principio de tu vida cristiana. No podemos ni debemos quedarnos estancados en lo poquito o mucho que sabes. Y algo que nos modela Pablo con esta simple palabra, por esta razón, dice versículo 9, también desde el día que lo supimos, no ceso de orar por vosotros y de rogar por vosotros. Había un interés en Pablo. Mire, Pablo nos está modelando un amor por los nuevos convertidos. Pablo nos está modelando un amor sincero por sus hermanos que ya tienen tiempo en el evangelio. Pablo nos está modelando un amor por la causa de Cristo. Pablo nos está modelando un amor por la iglesia. Pablo nos está modelando la oración como un medio de gracia en nuestra vida cristiana. ¿Y cuál es el propósito de esta oración? Hay una llenura que todo cristiano debe de estar buscando. Bueno, hay dos, según lo que recuerdo. La primera se encuentra en Efesios, cuando Pablo dice, ¿y sed llenos de qué? Del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, dice Pablo, en el cual hay disolución, sino antes sed bien llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque un borracho, ¿cómo es un borracho? Es torpe, no ve bien, no habla bien, no camina bien, no piensa bien. Es un torpe en sus movimientos. ¿Sí? Es persona que hasta los podemos ver en su actuar y los vemos hasta chistosos, ¿no? Nos llega a causar gracia, ¿verdad? El verlos caminar y te decimos, mira el borrachito, ¿verdad? Pero no consideramos toda la esencia de lo que el pobre hombre está pasando en su vida para caer en una cuestión así. Vemos que no, todos manchados de sus pantalones. Pablo nos lleva y nos dice, llénate del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo. Llénate. Es una necesidad que tienes como cristiano. Y la segunda que yo he encontrado, la vemos en esta oración que hace Pablo. En el versículo 9 dice lo siguiente, por esta razón oro y ruego por todos vosotros, que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y en toda comprensión espiritual. Esta es una llenura que tú y yo constantemente debemos de estar haciendo. Preguntas sencillas como, ¿quién buscó la voluntad de Dios para su vida el día de ayer?
¿Quién buscó en todas sus actitudes, en todas sus acciones, si lo que iba a hacer o cómo se estaba comportando, o incluso el día de hoy, mientras estamos aquí sentados y yo aquí parado, cómo podríamos estar diciendo, Señor, ¿es tu voluntad que yo esté aquí, Dios, platicándoles esto, diciéndoles esto? ¿Es tu voluntad? Tú puedes decir, Señor, ¿es tu voluntad que el día de hoy, Señor, yo en mi mente esté más disperso en otra cosa que en lo que tú me estás hablando? Pablo dice, llénate de la voluntad de Dios. Ya no te llenes de otra cosa. Conoce la voluntad de Dios. Pablo está diciendo, el evangelio llegó a sus vidas. Está dando fruto. Veo cómo se aman entre ustedes. Están firmes en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Ahora ruego algo. No se queden ahí. Se los ruego, se los suplico, se los imploro. No se queden ahí. Crezcan en el conocimiento de la voluntad de Dios. La otra vez platicaba con una persona, estaba leyendo un libro y acababa de estudiar un capítulo y estábamos rebotando las ideas de lo que acababa de leer. Y en cierta manera le dije a esta persona, tú no acabas de leer un capítulo entero para rebotarme tus ideas a mí. Tú acabas de leer un capítulo entero para que tú sepas cómo lo tienes que aplicar en tu vida. O sea, tú no estás yendo a leer un capítulo acerca de X cosa para que tú digas, Cristian me va a preguntar, ¿verdad? Y tengo que saber qué decirle. Tú estás estudiando porque tú estás viendo una área en tu vida que necesita ser edificada, en la cual tú necesitas crecer, en la cual tú necesitas poner atención, porque no aprendemos, mis hermanitos, para cuando Cristian llegue y nos diga, oye, ¿qué opinas acerca de esta idea? O salvo caso, ¿verdad? Yo estoy muy equivocado, pero en mis 30 años, en los 15 años que estuve laborando en Walmart y en las otras tiendas, en las otras empresas, nunca me capacitaron para yo quedarme ahí, llegar a la computadora y decir, es que no sé hacer nada. Oye, pero te dimos un curso de cómo utilizar el programa. Ah, pensé que nada más me lo estabas dando de oquis. Pero es que no sé cómo se usa eso. Pablo dice, llénate del conocimiento de la voluntad de Dios. Porque algo que tú debes entender es que alguien te compró a ti, que no te perteneces a ti mismo, que Dios te creó como hombre y como mujer, para su gloria y para su honra, para que le conocieras, para que le amaras, para que le glorificaras, para que le conocieras su voluntad, le obedecieras. Y es correcto, mi hermano, es correcto que los que hemos sido creados para su gloria, vivamos para su gloria, conociéndole a Él. Dice un autor que se llama Paul Little, dice lo siguiente: la voluntad de Dios no es como un paquete mágico que te va a caer del cielo sostenido por una cuerda. No es algo que Dios está ahí, de verdad, con los ángeles diciendo, Dios, Milton oró por tu voluntad, suéltensela. Y Milton, Señor, tu voluntad. Dice, la voluntad de Dios es más bien como un rollo de escritura que se va desenrollando cada día. No es como un paquete que podemos agarrar de una sola vez. Nuestro llamado, por tanto, no es a seguir un plan o un proyecto muy detallado o ir a cierto lugar o empezar un trabajo. Nuestro llamado es a seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo un día a la vez. Mateo capítulo 6, versículo 33, 34 y 35. Bástele a cada día su propio afán, pero busca primero el reino de Dios y su justicia. Sé lleno del conocimiento de la voluntad.
Y aquí Pablo utiliza tres expresiones. Utiliza la primera, es conocimiento de su voluntad. ¿Qué quiere decir cuando nos comunica esta idea de la voluntad, del conocimiento de la voluntad? Esta palabra de conocimiento está relacionado con las facultades sensoriales de los hombres. Todo aquello que el hombre puede llegar a conocer por medio de sus sentidos y por medio del estudio. Crece en el conocimiento. Dios te dio sentidos. Miren, Dios a muchos de ustedes les dio la habilidad de leer. Hay gente que no sabe leer. Hay gente que no sabe leer. Y la gente que sabe leer desearía saber leer. Y los que sabemos leer, cuando vemos a alguien que lee de esa manera, ¿verdad? Que se agarran los libros y dicen, ay, cómo me gustaría saber leer como tú. Eso es una mentira. No, lo vemos que saben leer de esa manera, ¿verdad? Y qué padre. Yo creo que a mí me gustaría saber de esa manera. Pero yo soy muy lineal. Pero Dios te dio a ti una capacidad. Ya sea que sepas leer lineal o que sepas leer así como que el dedito te pasas toda la información de las hojas. No importa. Ese pequeño don o gran don, Dios te lo dio. No lo desperdicies leyendo a Calimán. Bueno, Calimán ya ni existe, ¿verdad? Esos son de los tiempos de quién. Bien. Yo nunca pedí que levantaran la mano, ¿eh? No, a mí fue, no, pues yo nunca leí historietas. Mimín Pingüín, yo creo que sí. Mimín Pingüín, sí. Hellman, sí. Traigo a Calimán porque Hellman, ella sí era de los tiempos de Calimán. Pero Dios te dio un hábito, te dio un don. Utilízalo para la lectura de la Escritura. Dice Pablo, crece en el conocimiento. ¿Cómo es que debemos de crecer en ese, o por qué, cómo es que debemos desarrollar ese deseo? Vayan conmigo a Juan, capítulo 7. Juan, capítulo 7, versículo 17. Miren, ahora sí levanten su mano. ¿Cuánto les gustaría crecer en el conocimiento de Dios? Los que no levantan la mano no se preocupen, no me voy a agüitar. Okay. ¿Tú quieres crecer en el conocimiento de Dios? Ve lo que dice Juan. Si alguien, bueno, es Jesús hablando. Si alguien quiere hacer la voluntad, hacer su voluntad, hablando acerca de la voluntad de Dios, dice, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Otra versión dice, conocerá mi enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Para que tú obtengas conocimiento de Dios, tú tienes que desear querer conocer. Y desear querer conocer lo puedes expresar de dos maneras. Una, de manera individual, siendo disciplinado en tu lectura bíblica y en tu estudio bíblico, leyendo buenos libros. O dos, si no eres ni disciplinado ni intencional, entonces busca que alguien te discipule. Busca que alguien te discipule. Alguien que esté interesado en invertir su vida en tu vida con tal de que tú crezcas en el conocimiento de Dios. Pero tienes que comenzar deseando. Miren, vayan a Oseas capítulo 6, versículo 3. Oseas capítulo 6, versículo 3. 6:3. Vean cómo escribe el pueblo, cómo escribe el profeta, perdón. Versículo 3. Conozcamos, pues, y esforcémonos. ¿Qué dice? Por conocer al Señor. Esfuérzate. No le entiendo, vuélvela a leer. No le entiendo, vuélvelo a leer. ¿Qué acaso no es lo que le dices a tus hijos? Es que no entiendo, papá. Pues vuélvelo a leer. Es que no le entendía al maestro. Pues pregúntele. Y no se me venga.
Y no me venga de la escuela sin haberle preguntado a la maestra cómo se hace ese ejercicio. ¿No? Papá, es que me dejaron leer un libro, pues póngase a leer. Y estamos ahí, ¿verdad? Con los niños. Ándele, le toca. ¿Y nosotros qué? Ve cómo dice Oseas. Conozcamos, pues, esforcémonos por conocer al Señor. ¿Tú quieres crecer en el conocimiento de Dios? Deséalo. ¿Tú quieres crecer en el conocimiento de Dios? Depende del Espíritu Santo. Si tú no dependes del Espíritu Santo, mi hermano, lo que vas a comenzar a hacer es ser una persona con mucho conocimiento bíblico, que después te vas a topar con gente que nos gusta bajarlos de los ladrillitos en los que se suben de su teología, creyendo que son los más sabios del mundo y creyendo que las saben todas de todas en la Biblia. Si tú no estás dependiendo del Espíritu Santo, tú te vas a volver una persona arrogante y orgullosa. Y de esos ya hay muchos, mis hermanos. Ya hay muchos. Y no queremos eso. Queremos que si tú estudias, que si tú conoces al Señor, que si tú creces en conocimiento de Dios, sea para que traigas edificación a tu propia vida y edificación a la iglesia, que para eso Dios te puso aquí. ¿Quieres crecer en conocimiento de Dios? Estudia las Escrituras. Pablo a Timoteo, vayan conmigo a 1 de Timoteo, capítulo 4. Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Vean lo que dice Pablo. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de la Escritura. Ahora imagínense a Timoteo, ¿eh? No, Pablo, tengo que ir a trabajar. Hay clientes que atender, bodegas que acomodar, carpas que vender, borregas que trasquilar. ¿A qué hora, Pablo? ¿A qué hora? Mejor, aquí te espero. Y cuando tú llegues, tú te dedicas a la lectura. Pablo le está dando instrucciones claras a Timoteo. Timoteo, ocúpate en algo. En la lectura. Ayer don Arturo, que nos trajo la palabra, cuando tú lees Deuteronomio, en Deuteronomio, cuando Dios está hablando acerca de cuando el pueblo vaya a levantar un rey, la instrucción al rey fue lo siguiente: tendrás una copia de la ley para que todos los días la leas. Un rey. No era un vato que se estaba rascando el ombligo. Era un rey que estaba planeando guerras, cómo administrar un reino. Gracias. Y nosotros con una señora y 2 hijos, ya no sabemos qué hacer. Nos toca un jefe que nos grita poquito, ya no sabemos qué hacer. Ya no queremos crecer, ya no nos da tiempo de la Escritura. Imagínate al rey diciendo eso. Tiempo de Dios. ¿No estás viendo lo que hay que hacer? Hay que administrar un reino. ¿Y tú quieres que me quiera sentar a leer un libro? Ocúpate. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida? Ocúpate en la lectura. En nuestro texto, Colosenses, vea lo que Pablo le dice. ¿Cómo es que nos vamos a llenar? El conocer de la sabiduría, de la voluntad de Dios, dice en el versículo 9, llénate del conocimiento de su voluntad, ¿en qué? En toda sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría, mi hermano, está relacionada a la aplicación del conocimiento que tienes, aplicada para vivir de una manera que a Dios le complazca. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado o le hemos dicho, mira, es que sé sabio en las decisiones que vas a tomar? O sea, ¿qué es lo que le queremos dar a entender?
piensa, evalúa, de tal manera que cuando tomes una decisión no la vayas a regar. Y si la vas a regar, que sea lo menos posible, ¿sí? Sé sabio. Okay. Cuando Pablo utiliza esta expresión, lo que está diciendo es, conoce la voluntad de Dios de tal manera que adquieras sabiduría para vivir. Que cuando tú vayas a caminar, a tomar decisiones, a instruir a tus hijos, conseguir un trabajo, estudiar una carrera, estudiar un curso, invertir aquí, invertir allá, tocar un instrumento, servir a la iglesia, hazlo con sabiduría, conoce la voluntad de Dios. Aplica los principios de la Escritura para tu vida. Algo que me llama mucho la atención es Eclesiastés capítulo 2, versículo 26, cuando Salomón escribe y dice que Dios a la persona que le agrada, Él le da sabiduría. Le da sabiduría para la vida. Pero tú y yo, hermano, debemos aprender a buscar la sabiduría que viene de lo alto. Proverbios dice que en la multitud de consejeros, ¿qué hay? Hay sabiduría. Obviamente tienes que tener buenos consejeros. Porque si te agarras malos consejeros, pues va a haber malos consejos. Tú y yo tenemos que aprender a buscar la sabiduría que viene de lo alto, la cual es primeramente pura, pacífica, buena, según Santiago. Pero no, nosotros somos medios necios y medios tercos. Nosotros vamos y buscamos la sabiduría que es del mundo, la terrenal, la natural y diabólica, dice Santiago. Porque muchas veces la sabiduría de Dios no nos conviene, porque atenta contra nuestros deseos, nuestros anhelos, y hay que hacer cosas como que Dios quiere que dejemos ciertas cosas. Pero si tú quieres ser sabio, abraza la sabiduría de Dios. Mira, acompáñame al Salmo 36. Vamos a leer este Salmo, los versículos del 1 al 4. Y quiero que tú y yo podamos ver, mi hermano, cómo se ve un hombre o una mujer falta de sabiduría. ¿Ok? Pablo nos está diciendo, conoce la voluntad de Dios en toda sabiduría. Pero este salmo nos habla de una persona que es falta de sabiduría. Y posiblemente muchos de nosotros nos vamos a identificar con este salmo. Versículo 1, Salmo 36. La transgresión habla al impío dentro de su corazón. Y aquí muchos van a decir, tiempo pasó. Yo ya no soy impío. Yo soy cristiano. Este aplica para el que no es creyente. ¿Verdad? No, te aplica para ti. La transgresión habla al impío dentro de su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Porque en sus propios ojos la transgresión le engaña en cuanto a descubrir su iniquidad. O sea, vive engañado, no ve la vida. Él vive así, cegado de los ojos, no le importa nada. Vive engañado, no hay temor de Dios. Las palabras de su boca, verso 3, las palabras de su boca son iniquidad y engaño. Ha dejado de ser sabio y de hacer el bien. Planea la iniquidad en su cama, se obstina en un camino que no es bueno y no aborrece el mal. Así se ve una persona falta de sabiduría de Dios. Gente chismosa, gente que habla de los demás, no le importa quién esté, gente que engaña, gente que no tiene temor de Dios, gente que no aborrece lo malo, o a lo malo le llama bueno, porque hasta eso tontos no somos. No estaba chismeando, estaba compartiendo lo que había en mi corazón. No estaba hablando mal de mi hermano, de mi hermana. Estábamos orando por ellos. Así se ve una persona sin sabiduría.
Y Pablo, una cosa más, dice, llénate del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿A qué se refiere la comprensión espiritual? A que tú sepas discernir entre lo bueno y lo malo. Aprende a discernir entre lo bueno y lo malo. Dice un autor lo siguiente: conocer la voluntad de Dios y a Dios nos permitirá evaluar y discernir el mundo y la vida desde un punto de vista más espiritual, por encima del sol. Esa expresión de por encima del sol es la que utiliza Salomón en Eclesiastés para decir, la gente vive viendo el mundo por debajo del sol, sin considerar a Dios. Ok, continuamos, versículo 10 de nuestro pasaje. Este conocimiento de su voluntad, mi hermano, tiene un propósito. Y ahorita que exploremos estos versículos, en ningún momento tú te vas a encontrar que Pablo está pidiendo que tú te llenes del conocimiento de la voluntad de Dios para que seas un teologuillo ahí subido en un pedestal, en un ladrillito, ¿verdad? Creyéndote el apóstol Pablo. El conocimiento de la voluntad de Dios en sabiduría y en discernimiento o en comprensión espiritual tiene un propósito: que vivas para la gloria de Dios y tu propio bien. La gloria de Dios y tu propio bien. Ve lo que dice, versículo del 10 al 12. Para que andes como es digno del Señor, agradándole en todo, dando buen fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder según la potencia de su gloria, para que obtengas perseverancia, paciencia y con gozo dando gracias al Padre que nos capacita para compartir la herencia de todos los santos. El propósito de la voluntad de Dios para tu vida es que tú camines un camino digno. Tu caminar sea digno ¿de qué? Dice Pablo, camina o anda digno del evangelio con el que fuiste llamado. Cuando conoces la voluntad, tu caminar es digno. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a hacer algo. ¿Qué va a hacer? ¿Va a enderezar qué? Tus caminos, tus veredas, tus sendas. Cuando tú te crees más sabio que Dios, cuando tú vas caminando diciendo al Señor, es por acá. Y el Señor te dice, no es que es por acá. Es como si el Señor te estuviera diciendo, confía en mí. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconóceme que soy más sabio que tú y yo me voy a encargar de enderezar tus veredas. Porque yo quiero que conozcas mi voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta, según Romanos capítulo 12. Mi voluntad es buena, agradable y perfecta. Reconóceme en todos tus caminos. Reconóceme en tu casa, en tu trabajo, en todo lo que hagas. Para que vivas una vida que agrade al Señor, es la segunda cosa que dice Pablo. Una vida que agrade a Dios. ¿Qué es que se agrade al Señor? La palabra agradar, ahí lo que Pablo quiere dar a entender, pues es una sensación, un placer que siente una persona por algo que le gusta. Dando a entender esto, lo que quiere Pablo darnos a entender es vive de tal manera que Dios se agrade de ti, que Dios sienta placer al ver tu vida. Pero esta idea, mi hermano, tiene dos connotaciones. Porque alguien puede decir, ok, entonces debemos de vivir para agradar a Dios. ¿Todos decimos? Amén. Sí, debemos de vivir para agradar a Dios. ¿Y debemos de vivir para agradar a los hombres? No. ¿Según quién? Según Dios, ¿verdad? Ok.
Acompáñenme a Romanos capítulo 15, por favor. Romanos capítulo 15, versículo 1 al 3. Cuando tú y yo, mi hermano, vivimos una vida que agrada al Señor, tú y yo vamos a vivir una vida que agrade a los hombres. Ahí trae un paréntesis. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿A quiénes no debemos agradar? A nosotros mismos. Versículo 2. Cada uno de nosotros, ¿qué dice? A ver, entonces ¿hay que agradar a los demás o no? ¿Hay que agradar a los demás, sí o no? ¿Pero qué dice? En lo que es bueno para su edificación. ¿Sabes cómo se llama eso? Humildad. Poner a mi hermano o a mi hermana más importante que yo, con tal de edificar su vida. Créanme, y invertir tu vida en alguien más es una bendición. Y poder verlos crecer es una bendición. Cuando tú vives una vida que agrada a Dios, tú buscarás agradar a los hombres para su edificación. Ojo, el texto es muy claro. Para su edificación. Es que en la iglesia me dijeron que sí puedo ir a tomar y a la disco y al baile porque es que los tengo que agradar a ustedes. ¿Verdad? Y eso enseñaron en la iglesia. Que Dios quiere que yo les agrade a ustedes. No tengan cuidado. La tercera cosa que dice ahí es en Colosenses, que demos una vida fructífera. Que demos fruto. ¿De qué nos serviría, mi hermano, tener en la casa un árbol de manzanas si nunca da manzanas? ¿Qué haríamos? Lo vamos quitando, no vamos poniendo otra cosa que sí de fruto. O sea, ¿para qué gastamos abono? ¿Para qué gastamos agua? ¿Para qué gastamos nuestro tiempo regando algo que nunca va a florecer? ¿Sí o no? ¿Tú crees que sería bueno invertir la vida en alguien, desgastar tu vida sembrando en alguien que no quiere? Pero Pablo nos dice, cuando tú conoces la voluntad de Dios, en ti se van a ver frutos. Frutos. En todo momento. ¿Qué tantos frutos se te ven, mi hermano? ¿O a cuántos de nosotros ya nos hubieran arrancado del jardincito por no dar frutos? La persona que les platiqué del libro, si tú vas a leer algo, busca dar fruto. Y no sé ni cuánto tiempo llevo predicando y necesito que me sean pacientes. Voy a resumir estos otros puntos más porque necesito enseñarles las preguntas. Algo que tenemos ahí más de como fruto de una vida que conoce el Señor, la voy a resumir, es una vida apasionada por Dios. En la medida que tú conozcas más del Señor, más apasionada vas a estar. Tu espíritu va a ser fortalecido, lo que dice Pablo en el versículo 11. Ser fortalecidos con todo poder y vas a crecer en carácter. Ok. Ponme la presentación, Alejandro, por favor. La pregunta es, con esto quiero terminar. Si Pablo me está diciendo que la manera de yo conocer la voluntad de Dios es llenándome de ella, en toda sabiduría, ¿la sabiduría de dónde viene? De Dios, y Dios que nos ha dejado, su palabra. Tú tienes que conocer la palabra de Dios. ¿Quieres ser sabio? Conoce la palabra de Dios.
La otra vez alguien platicaba, no me acuerdo si era Pedro o Jairo, que decíamos que dar consejería es algo complicado. Porque muchas veces eres tentado a dar un consejo a base de tu experiencia, a base de tus sentimientos. Pero la mejor herramienta que tú tienes para ser un buen consejero es conoce bien la Biblia. ¿Tú quieres dar un buen consejo? Yo te animo que leas la Biblia. Si a ti te piden un consejo y no va a ser nada bíblico, es preferible que digas, ¿sabes qué? No soy la mejor persona, no soy la persona más indicada para darte un consejo. Porque no sé qué enseña la Biblia con relación a estas cosas. Y la opinión que te daría sería muy base a mis sentimientos, a lo que yo creo y a lo que he vivido. Pero tú quieres ser un buen consejero, conoce la Biblia. Estas preguntas. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo aplicar la palabra de Dios para mi vida? Tú estás en la situación donde tienes que tomar decisiones, hacer algo. Hazte esta pregunta. ¿Estoy buscando hacer la voluntad de Dios o estoy buscando mis propios deseos? ¿Qué es lo que estoy buscando en esto? ¿Es realmente una motivación pecaminosa de mi corazón ser reconocido? Ejemplo, ¿por qué en diciembre vamos a hacer un concierto navideño? ¿Porque Cristian quiere que Gracia Soberana Durango figure otra vez allá en diciembre? ¿O porque queremos bendecir a la iglesia? Y si tú estás en esa disyuntiva, grábate este pasaje de memoria. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Señor, en esto que voy a hacer, ¿es tu voluntad o son mis deseos? ¿Cómo saber? Deja que Mateo 6 te instruya. Otra pregunta. ¿Esto que yo voy a hacer me va a ayudar a amar más a Dios y a los demás? Porque en esto se cumple la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esto que voy a hacer, esta decisión, esta inversión, lo que voy a entrar a estudiar, con quien voy a salir en la tarde, lo que voy a ver en el cine, ¿me va a ayudar a amar más a Dios y a los demás? ¿O nada más me va a satisfacer mis propios deseos? Y te citas este pasaje. Mateo, ¿verdad? Amar al Señor. ¿Lo voy a amar o no lo voy a amar? Si tú dices, esto no me va a ayudar a amar más a Dios ni a mi prójimo, ¿es la voluntad de Dios que lo hagas? No, y alguien va a decir, ¿y qué tiene de malo? Entonces no te hagas esa pregunta, siempre hazte esta pregunta, ¿y qué tiene de Dios? Porque si me dices, ¿qué tiene de malo? Todo el mundo lo hace. Mejor pregúntate, ¿y qué tiene de Dios esto? Si no tiene nada de Dios, muy probablemente no es su voluntad. Otra pregunta. Esto que yo voy a hacer, ¿cómo se relaciona esta acción con mi participación individual en la gran comisión? ¿Con esto yo tendré oportunidad de compartir el evangelio? Sí. ¿Es la voluntad de Dios? ¿Son mis deseos? No. ¿Voy a amar más a Dios? Sí. Y a los demás también. Les voy a compartir el evangelio. ¿Es la voluntad de Dios, pastor? Yo creo que sí. Y te citas este pasaje. Y de hacer discípulos a todas las naciones. Y les voy a enseñar quién es Jesús, porque eso es lo que me ha tocado hacer. Otra pregunta. ¿Esto que voy a hacer me va a ayudar a vivir más en santidad? Pastor, ¿es bueno que yo vaya a este lugar? ¿Esto te va a ayudar a que ames más a Dios? No. ¿Vas a amar más a los demás? Pues posiblemente voy a amar con los que voy a ir. ¿Pero esto va a ayudar en tu santidad? No. Entonces no creo que sea la voluntad de Dios que tú vayas a ese lugar. Y te citas este texto. Sed santos porque yo soy santo. Otra pregunta que te puedes hacer. ¿Esto que yo voy a hacer me servirá para conocer más a Cristo? Porque ¿qué acaso Juan capítulo 17 versículo 3 no dice
que esta es la vida eterna, que te conozcamos a ti, Señor. Señor, ¿esto que yo voy a hacer me va a permitir conocerte más? Sí. ¿Y te voy a amar más, Señor? Sí, y a los demás también. ¿Y son mis propios deseos, Señor? No. Porque vas a compartir el Evangelio. ¿Lo hago? ¿Será la voluntad de Dios, pastor? ¿Ir a Cure? Sí. Aunque no sabemos qué fruto vamos a recibir. Sí. ¿Es la voluntad de Dios que vayamos? Sí. Y te citas este texto. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Piensa de esta manera, los papás. Miren, ahorita con esto de la crianza, yo animo a los papás, les ruego, no sean ingratos, tengan tiempos devocionales con sus hijos. Si no sabes cómo tener tiempo devocional, pregúntame. Con todo mi corazón te enseñamos cómo tener tiempos devocionales con tus hijos. No sean ingratos. Sus hijos necesitan del Evangelio. No los limiten al domingo nada más. Otra pregunta. Con lo que yo voy a hacer, sea el resultado que sea, ¿yo puedo estar agradecido con Dios? ¿A cuántos de nosotros hemos tomado decisiones que a la mera hora se nos voltea el ¿cómo dicen? ¿El qué? ¿El chirrión? Por el palito. Decimos, híjole, yo lo hice porque le iba a ganar aquí la nota, me iba a ir muy bien. No era la voluntad de Dios que yo hiciera esto. Ya lo hicimos y Señor, si es tu voluntad, bendice esto, Señor. Y te recuerdas Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Si lo que vas a hacer, piensas en el peor escenario, y dices, si pasa eso, Señor, yo voy a terminar diciéndote, Señor, gracias. Si no, no lo hagas. ¿Por qué? Porque mira, dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú seas agradecido. No importa cuál sea el resultado de lo que estás viviendo. Si tú no estás dispuesto a darle gracias a Dios por lo que estás viviendo, entonces no lo hagas. No actúes, no vayas, no tomes esa decisión. ¿Qué provecho tendrá esto para mí, para mi iglesia local y para el Evangelio? Nada. No lo hagas, no es la voluntad de Dios. Para mí sí. Para tu iglesia local, no, ninguno de mis hermanos se va a beneficiar. ¿El Evangelio se va a expandir? Tampoco. Pero para mí sí, pastor. Más cuida la motivación de tu corazón. Y si no te citas estas cosas, todas las cosas te son lícitas, pero no todas las cosas te van a ser provechosas. No te dejes dominar por ellas. No sé en qué pregunta voy, pero ya me lo terminamos. Te haces esta pregunta. Cristo en la cruz del Calvario derramó su sangre y me compró para esto. ¿Me compró para que yo hiciera tranzas? O sea, fui comprado, yo voy a ir a una reunión, ¿verdad? Voy a ir a sacar todo lo que yo traigo ahí. ¿Dios me compró para esto? No, no es la voluntad de Dios. Y te citas ese texto. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Otra pregunta. Esta decisión que voy a tomar, esta palabra que voy a decir, si me ve un hermano nuevito en la fe, ¿haré que tropiece él en la fe? ¿Haré que digan, mira,
Todos los cristianos son iguales, cortados con la misma tijera. Nada más que navegan con bandera de... ¿Verdad? Si eso si lo que vas a hacer, te ve un hermano y vas a hacer que ese hermano caiga en la fe. ¿Qué dijo Jesús? ¿No sería mejor que te amarraras una piedra en el cuello y te aventaras al mar? Y te recitas ese texto. Mas tened cuidado, no sea que esta vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para los débiles. Una pregunta más. ¿Mi participación en esto traerá gloria a Cristo? ¿Esto que voy a hacer, esto que voy a decir, esto que estoy compartiendo, hace que Cristo se vea más glorioso? No, entonces no es la voluntad de Dios. Sí, ¿por qué? Porque ya sea que comáis o que bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Espero que te sirvan estas 10 preguntas. Son muy prácticas. Lo importante, mi hermano, no son las preguntas. Lo importante es, apréndete, pregunta y respuesta. O sea, memoriza la escritura. Para que cuando te hagas la pregunta, tengas de dónde responder. Y no te vayas a hacer la pregunta, ¿esto traerá provecho a mí, a mi iglesia y al evangelio? No. Pero pues nada me dice que no. Entonces, Señor, pues si es tu voluntad, ahí te voy. Y todavía decimos, es que Dios abrió puertas. ¿Verdad? Es que Dios abrió puertas, mire, pues, de par en par. Pues sí, pero no fue Dios. Conclusión. Y esta es una frase de Charles Swindoll que les quiero compartir. Nuestro problema con la voluntad de Dios no es la falta de conocimiento de ella. Nuestro problema con la voluntad de Dios no es nuestra falta de conocimiento de ella, sino la ausencia de pasión en nosotros por hacerla. ¿Estás apasionado por conocer a Dios y hacer su voluntad? Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Señor, así como en el cielo se establece tu voluntad, Señor, así hazla con nosotros, Padre. Enséñanos a hacer tu voluntad, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Y te rogamos, Padre, que tu buen Espíritu Santo nos guíe en tu voluntad. Señor, permítenos memorizar Proverbios 3, 5 y 6, de tal manera, Padre, que en todo momento podamos estarnos recordando la necesidad, Señor, de confiar en ti, de no creernos más sabios, de reconocerte en todos nuestros caminos, Padre, para que tu Espíritu Santo y tu gracia enderece nuestras veredas. Señor, enséñanos a deleitarnos en tu voluntad y que tu ley, Señor, esté escrita en nuestros corazones. Padre, gracias por darnos la oportunidad de conocerte a ti. Gracias por darnos la habilidad de la lectura, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos ojos que ven. Padre, tenemos una mente que comprende. Y tenemos a tu Espíritu Santo en nosotros. Señor, enséñanos a buscar intencionalmente conocer tu voluntad para nuestras vidas. Que te reconozcamos en todos nuestros caminos. Y que encontremos un deleite, Señor, en hacer tu voluntad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.
Amén. Búscanos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Durango y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en calle Alberto Terrones, número 733, zona Centro Sur, Durango. Estaremos contentos de recibirte.